Ya, ¿listos? Ya estamos de regreso. Ya, entonces, mientras siguen llegando sus compañeros, veamos dónde nos habíamos quedado nosotros. Ya, estábamos hablando de las variables de instancia, ¿verdad? Estamos ya metidos un poco más en el tema de las clases. Entonces, aquí tenemos la declaración de una clase que se llama Student Record, ¿verdad? Esta clase Student Record tiene sus variables. Va a tener su variable name, su variable age, ¿verdad? O sea, name de nombre, age de edad, su variable English Grad, su variable Sciency Grad, ¿verdad? Y por acá tiene una que se llama promedio o average. Ahora, lo interesante de estas variables de aquí que están creadas dentro de la clase, o sea que estas variables vendrían a ser globales a la clase, es que tienen un modificador de privado. Entonces, todos estos datos aquí son privados, es decir, que solo van a ser asequibles por la clase Student Record, ¿verdad? Pero para las otras clases que están por aquí, para las otras clases no van a poder acceder directamente a estos campos, ¿verdad? Por acá tenemos otra clase que se llama Student Records Sample, ¿verdad? Aquí también está la creación de la clase. Aquí está el método main, ¿verdad? Y dice que aquí se va a aquí se crea el objeto AnaRecord y el objeto AnaRecord va a ser del tipo Student Record, o sea, de la clase que vimos anteriormente, ¿verdad? Y AnaRecord va a ser un nuevo objeto de Student Record, es decir, que se va a crear un espacio de memoria para los datos de AnaRecord. Luego vamos a crear otro espacio que se va a llamar BackRecord, que va a ser del tipo de la clase Student Record, que tenemos por acá arriba su definición, ¿verdad? Y BackRecord asimismo va a ser un nuevo objeto a partir de la clase Student Record, es decir que para BackRecord se le va a eh, reservar otro espacio de la memoria para los datos de BackRecord. Luego, con el objeto AnaRecord, vamos a llamar al método setName, ¿verdad? Que tiene la clase Student Record y que ha sido heredada por el objeto AnaRecord. Y vamos a ponerle, ¿verdad? Le vamos a mandar como un argumento la cadena de caracteres ANA, que se va a guardar como el nombre de AnaRecord. Luego a AnaRecord vamos a setear, ¿verdad? El grado en inglés el método setEnglishGrad, ¿verdad? Y le vamos a poner 95.5, que es su nota de su grado de inglés. Luego a BackRecord le vamos a setear su nombre y le vamos a poner el nombre Bet, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos objetos diferentes en los cuales estamos seteando sus valores de los campos a través de los métodos que son públicos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos objetos, ¿verdad? Que son de la misma clase, pero no comparten el mismo espacio de memoria, tienen sus propios datos. Entonces, aquí Freddy recién me ha puesto el nombre. Vamos a copiarlo. Va a hacer que se quede sin nombre. Ya, veamos el tema del private, cómo funciona. Dice, las variables de instancia private no pueden ser accedidas desde métodos externos a la clase. Por ejemplo, aquí queremos desde la clase, desde el programa main, ¿verdad? Desde el programa main, queremos imprimir, ¿verdad? El campo average que tiene AnaRecord, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que AnaRecord, que está basado en la clase Record Student, tiene un campo que se llama average, o sea, promedio. Sin embargo, si nosotros queremos imprimir eso allí, nos va a dar un error porque estamos tratando de acceder directamente al campo del objeto AnaRecord. Y como este campo fue declarado como privado, entonces el compilador dice, oye, estás tratando de acceder a ese campo privado, o sea, no puedes hacer eso, no es permitido. Entonces, lo correcto sería que nosotros, para imprimir el nombre de AnaRecord,
lo correcto sería llamar al objeto AnaRecord y llamar a su método que nos devuelve el nombre que se llama getName. GetName nos va a devolver el nombre de AnaRecord, ¿verdad? A través de su propio método y no directamente como nosotros lo quisimos hacer en el principio. Entonces, acá error, acá correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concepto de clase es que los datos estén encapsulados y que las otras clases pues no se preocupen de cómo manejan los datos o cómo manejan los procedimientos, sino simplemente son consumidores de los métodos que están publicados. Recomendaciones de la codificación: declarar todas las variables de instancia después de la clase pública, ¿verdad? Y una variable por línea para que se mejore la lectura. Las variables de instancias, como otras variables, deben empezar con una letra minúscula, o sea, porque son variables, ¿verdad? Y se debe utilizar el tipo de dato apropiado para cada variable que se declara. Declarar las variables de instancia de manera privada, private, para que solo los métodos de clase puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces, esos son principios de la programación orientada a objetos, que los datos deben de ser privados. Ya, déjenme ver si por acá creo que tengo, ya, por acá creo que tengo Student Record ejemplo. Entonces vamos a ponerlo por aquí, en el NetBeans, para poder observarlo. Vamos a cargar también el Student Record. Ya, Student Record, no sé si ustedes puedan ver allí. Student Record es mi clase, que va a tener el récord de un estudiante, o sea, el registro de un estudiante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que este vendría a ser su constructor, ¿verdad? Que tiene el mismo nombre de la clase. Y entonces dentro de su constructor, que es el método que se crea cuando se instancia la clase por primera vez, cuando se la crea por primera vez, este objeto se crea automáticamente cuando nosotros ponemos la palabra new, ¿verdad? Entonces esto es lo que se va a ejecutar. Y dentro de lo que se va a ejecutar tenemos la variable name, la variable MathGrad, EnglishGrad, ScienceGrad, que son de tipo doble, pero que tanto con name van a ser privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente esta clase va a tener acceso a estos datos, ¿verdad? Y por acá tenemos la clase, tenemos la variable studentCon, que va a ser de tipo integer y que va a ser privada también, es decir, que nadie más va a poder acceder a esta clase, pero también tiene otro modificador que es static, ¿no? Entonces, ahí podemos aprovechar para ver cómo se manejaría el modificador static, ¿verdad? Entonces dice que estas variables de clase se obtienen con static en la declaración. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, el modificador static para la variable studentCon. Los métodos de cualquier objeto de la clase pueden usar o modificar el valor de la variable estática. Entonces, y para acceder al nombre de la variable estática tenemos que utilizar el nombre de la clase y el nombre de la variable. ¿Sí? El nombre de la clase y el nombre de la variable. Ya, entonces, vamos a dejarlo hasta allí. Regresemos entonces a nuestro programa. Entonces, aquí está nuestra variable estática, ¿no? El tema con la variable estática es que esta variable solo se iba a crear una sola vez en la memoria. O sea, yo puedo instanciar 20 objetos y los 20 objetos van a compartir esta misma variable. Es una variable que va a servir para los 20 objetos. ¿Ya? De allí, miren, aquí ya tenemos el método getName, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el método getName? El método getName va a devolver un tipo de dato string. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el método? Lo que va a hacer es que va a retornar name. ¿Y qué era name? Name era la variable de esta clase, ¿no? Entonces, para poder retornar la variable de esta clase, vamos a tener que utilizar el método getName. Luego tenemos por acá el método setName, que es de tipo void, es decir, que no va a retornar ningún valor.
El método setName utiliza una variable, en este caso temporal, que va a ser de tipo string. Este sería su argumento de entrada. Y lo que hace este método es que a la variable name, que es privada, que la tenemos acá arriba, esa variable name le va a asignar el valor de la variable temp. ¿Sí? Es decir, que nadie manipula directamente los campos privados, sino que se los hace a través de los procedimientos. Luego tenemos el método getAverage, ¿verdad? Que es de tipo doble. Este método getAverage lo que va a hacer es lo siguiente. Tiene dentro del método una variable local al método getAverage, es decir, que solo va a valer mientras ejecute getAverage, ¿verdad? Entonces esta variable local se va a llamar result y va a estar inicializada con 0 y es de tipo doble. Y result va a ser igual a la nota de grado, ¿verdad? Y miren que para acceder a la nota de grado, siendo la misma clase, obtiene la nota de grado a través del método de la misma clase. Aunque aquí podría ir directamente a la variable como tal, utiliza el método, ¿verdad? Para obtener el valor. Entonces tenemos get más grade, o sea, el grado de matemática o la nota de matemática, get English grade, la nota de inglés, get Science grade, la nota de ciencias, y todos estos van a retornar números dobles que se van a sumar, y una vez que se terminen de sumar, se van a dividir para 3. Es decir, vamos a obtener el promedio, y luego va a retornar el valor de result, ¿no? Aquí, por aquí, algo, ya, ahí había cambiado algo, entonces, ahí ya está. Aquí me sale un error, déjenme ver cuál es el error. No puedo encontrar, dice la variable result. Es que ahí cometí yo un error. Déjame darle otro control Z. Ya. ¿Qué más tenemos abajo? Abajo tenemos getStudentCon. GetStudentCon, ¿verdad? Es un método estático. Se me está moviendo porque el mouse me está dañando el programa. Ya, entonces getStudentCon es un método estático. Aprovechemos para ver qué era un método estático. Tenemos aquí métodos estáticos. Dice, la API de Java tiene muchas clases que ofrecen métodos que se pueden utilizar sin instanciar los objetos, ¿no? Entonces, los métodos estáticos los podemos utilizar sin necesidad de crear un objeto en la memoria. Por ejemplo, la clase Mac es un ejemplo de métodos estáticos. Por ejemplo, cuando yo quiero sacar el valor cuadrado, yo directamente me refiero a la clase Max y directamente llamo a su método square con su valor, y este es un método estático que no tengo que instanciarlo y directamente me devuelve el valor de la raíz cuadrada de un valor. No es necesario instanciar la clase más para acceder a sus métodos estáticos, ¿no? Para acceder a un método estático ponemos el nombre de la clase y el nombre del método directamente. Dice, la API de Java tiene muchas clases que ofrecen métodos que pueden ser utilizados sin instanciar los objetos. La clase Mac es un ejemplo. Por ejemplo, Mac SQL valor es un método estático que devuelve la raíz cuadrada de un valor. No es necesario instanciar la clase Mac. Entonces eso de ahí, creo que ya lo habíamos visto. Vamos a ver qué dice acá abajo. Entonces, regresemos a nuestro programa de acá. Entonces aquí tenemos un método estático que se llama getStudentCount. O sea que va a retornar el contador de los alumnos. ¿Sí? Y recuerden ustedes que StudentCount es una variable estática. De allí tenemos otro método estático que se llama increaseStudentCount. IncreaseStudentCount es un método que permite incrementar, ¿verdad?, la variable estática StudentCount. ¿Verdad? Ahí tenemos StudentCount más, entonces la estoy incrementando directamente, se incrementa en 1. Y noten ustedes que no estoy utilizando un método para acceder directamente a esta variable estática. De allí tenemos get MaxGrade, ¿verdad? Que retorna simplemente el valor de la variable MaxGrade. Tenemos setMaxGrade, que tiene como un argumento de entrada MaxGrade, que es de tipo doble. Y lo que hace es que a la variable MaxGrade
le asigna el valor más grande recibido como parámetro, ¿no? No sé, aquí creo que vale la pena echar la flechita. Aquí tenemos el argumento más grande, ¿verdad? Cuando se recibe ese argumento, ¿verdad? Ese argumento que se llama más grade, que está aquí, o sea, de allá se viene aquí, se va a colocar directamente en la variable más grade, que es una variable privada. Ahora, una manera de poder acceder a la variable privada de esta clase es utilizando la palabra reservada this. This es la referencia o la dirección de donde se encuentra la variable. Cuando yo digo this, lo que le estoy diciendo es de esta clase, ¿verdad? Anda a la variable más grade y le pones este valor de acá. De aquí tenemos, de aquí tenemos getEnglishGrade. GetEnglishGrade es un método que permite retornar el valor de la nota de inglés, ¿verdad? Miren que aquí no hay ni ruta ni nada, sino que directamente se accede a la variable privada. SetEnglishGrade es el método que permite modificar el valor de la variable de inglés, crea un argumento temporal llamado EnglishGrade que va a ser de tipo doble y ese argumento se le asigna al valor de la variable EnglishGrade. Pero como tenemos el parámetro EnglishGrade, ¿verdad? Y tiene el mismo nombre de la variable privada para que el método no se confunda y no crea que estamos hablando de la misma variable, utilizamos la palabra this para indicar que nos estamos refiriendo a la variable de esta clase, student record. Entonces, con esto indicamos que este es EnglishGrade de esta clase, ¿verdad? Y le ponemos EnglishGrade, que es este parámetro de aquí, que solamente funciona en este ámbito, de donde se abre la llave y donde se cierra la llave. Luego tenemos getScienceGrade, hace lo mismo, pues simplemente devuelve el valor de lo que está en la variable ScienceGrade, lo retorna donde se ha llamado mediante este método, no hace mayor cosa, es de tipo doble. Y luego tenemos setCienceGrade, donde se crea un parámetro que se llama ScienceGrade, que es de tipo doble, ¿verdad? Y ahí se va a guardar un valor que se recibe como parámetro y ese valor que se recibe como parámetro se va a guardar en la variable privada ScienceGrade de esta misma clase, pero como tienen el mismo nombre, para no confundirnos, ponemos la palabra reservada this, que indica que se trata de la variable de esta clase de aquí. Ya, veamos qué más hay. Hay un método de esta clase, de la clase Student Record, que se llama MyPrint, y lo que hace es que imprime una leyenda que dice que este es the first override method, nothing is passed on, más o menos dice aquí el primer es un método de sobrellamada, ¿verdad? No, nada ha pasado, algo así se lee, nothing is passed on, nada ha pasado por aquí. Tenemos otro método. Bueno, es que aquí estamos hablando de sobrecarga, entonces sigamos avanzando para ver estos conceptos. Ya, entonces ya vimos los métodos estáticos, ¿verdad? Dicen los métodos estáticos normalmente retornan un valor. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase financial, ¿verdad? Dentro de la clase financial tenemos un método que se llama %os, que es de tipo doble, que va a ser público, pero que también va a ser estático. ¿Verdad? Y recibe como parámetro el porcentaje y el monto que van a ser de tipo doble. Y lo que retorna es el porcentaje dividido para 100 por el monto, ¿no? Y esto es lo que hace el método %os.
La invocación de este método de esta clase no es un objeto. Miren, aquí tenemos la variable task, que es de tipo doble, que va a ser igual a la clase financial. Noten ustedes que no tenemos la palabra new, es decir, que no estamos instanciando, sino que directamente vamos a la clase financial y llamamos al método person of. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el método es static. Como el método es estático, podemos hacer esto de aquí y recibe como parámetros, en este caso, the writer y total, ¿verdad? Que son variables que me imagino que ya tienen que estar previamente cargadas y que se van a pasar de parámetros a el método %of para ejecutar el cálculo del porcentaje. Entonces, ahí está un ejemplo del método estático. Déjenme ver acá. Ya se procesó el video anterior. Déjenme ver si lo puedo dejar subiendo para ganar algo de tiempo. Ya, recomendaciones de codificación. Los nombres de los métodos deben empezar con una letra minúscula y deben de ser verbos, ¿no? O sea, una acción que se va a hacer. Siempre escribir documentación antes de la declaración del método, preferentemente en formato Javadoc, ¿verdad? Para tener documentados los métodos, que ustedes ya saben que esa es la debilidad de todos los programadores. Y cuando definir métodos estáticos, dice cuando la lógica y el estado no involucren la instancia específica de un objeto. Es decir, cuando no necesitamos instanciar, podemos crear un método estático. Cuando la lógica es una conveniencia sin crear una instancia del objeto. Entonces, cuando nosotros no necesitamos crear un objeto, ahí podemos declarar los métodos como estáticos. Esto es a criterio del programador. Ya, aquí está nuestra clase student que estábamos revisando. ¿Sí? Creo que ya habíamos revisado todo esto, solamente que nos falta revisar, nos, fa nos falta revisar algo más. A no ser que este no sea el ejemplo, nos falta revisar algo más. Déjenme, voy a cerrar esto de aquí, porque tal vez este no sea el ejemplo. Porque acá yo ya tengo un concepto que se llama sobrecarga, y entonces eso es un método avanzado. Ya, entonces, No va a compartir esos programas, ¿no? sí, déjenme. Lo que pasa es que todavía no los hemos revisado. Yo los comparto cuando los reviso. Ya mismo los terminamos. Ya, miren, aquí está la clase student, ¿verdad? Aquí está la clase student. Aquí están los métodos que nosotros vimos, ¿verdad? Y abajo, aquí mueren. Ya, a este ejemplo de aquí, de la clase Student Record, le faltan los métodos que imprimen, porque los métodos que imprimen es otro concepto que vamos a ver. Y por acá tenemos el ejemplo del constructor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Ana Record, que va a ser del tipo Student Record. Por acá tenemos Build Record, que va a ser del tipo Student Record. Por acá tenemos, ¿verdad? Student Record.IncreíbleStudent.com. Noten ustedes cómo lo estamos haciendo directamente a la clase. Estamos directamente a la clase y no estamos trabajando con los objetos. ¿Por qué? Porque este método IncreaseStudent, si ustedes recuerdan, el método IncreaseStudent, que está por acá, déjenme ver si los veo, IncreaseStudent era de tipo estático, ¿no? Entonces los métodos estáticos no necesitan ser instanciados para ser utilizados. Ya. Por acá tenemos createRecord, o sea, tenemos 3 objetos. Y por acá tenemos que estamos imprimiendo los nombres de los objetos, ¿no? Ahora, esto de aquí, no estoy muy seguro si me funcione,
porque si ustedes se dan cuenta, tengo un error acá. El error que yo tengo aquí es que no me está encontrando la clase Student Record, ¿sí? No me está encontrando la clase Student Record. Déjenme ver si por acá tengo la clase Student Record. Sí, aquí está la clase Student Record. Entonces, voy a tratar de ejecutarlos para ver si se ejecuta a pesar de que no me encuentra la clase. Y si no, me va a tocar ejecutarla en modo de OS. Miren, sí se ejecutó. Aquí está. Sí se ejecutó. Ya, ahora, ojo, yo les voy a pasar esto de aquí, pero es probable que a ustedes les dé algún tipo de error. ¿Cuál es el error que les puede dar? Para que esto se pueda ejecutar, noten ustedes que aquí nos estamos refiriendo a la clase Student Record. ¿Sí? La clase Student Record, él ya la busca como clase. Es decir, que ya tiene que estar como punto class para que sea encontrada. Yo aquí lo tengo, a la clase lo tengo como fuente, no lo tengo como punto class. Es decir, que a pesar que yo tenga el fuente aquí, el constructor no va a encontrar la clase Student Record. Para que encuentre la clase Student Record, tiene que encontrar studentrecord.class. ¿Sí? Y ahí sí funcionaría, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, al final, lo que hace esto es que imprime el nombre de Chris y el promedio de Chris. ¿Sí? Aquí está el getName. ¿Sí? No manipula directamente las variables, sino que llama al método getName y llama al método getAverage. ¿No? Entonces imprime name Chris average 4.91. Y luego imprime el método directamente de la clase, ¿verdad? De student record, la clase, obtiene el getStudentCounts, que son 3. ¿Verdad? ¿Por qué son 3? Porque yo creé 3 objetos y cada que iba creando un objeto iba incrementando el número del objeto. Entonces, ahí está creado. Entonces, ahorita aprovechen a hacer las preguntas del caso, las dudas que tengan mientras yo les voy a copiar los programas. Voy a ver si lo puedo copiar como directorio. No lo soporta como directorio. Saben que ya me está fallando la batería del mouse y el mouse está haciendo todo lo que yo no le envío, todo lo que no le mando. Ya, ahí les copié. Preguntas, jóvenes. Déjenme ver, demos clase. Uy, ya estamos sobre la hora. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces, en resumiendo, estamos viendo cómo instanciar clases, ¿verdad? Primero que nada, cómo crear clases. Aquí está la creación de la clase, ¿sí? Esta clase tiene sus datos privados o sus propiedades, le suelen llamar a veces en las clases. Tiene sus métodos públicos, ¿verdad? Utilizamos el formato sec y get para obtener o modificar valores. También hemos probado los métodos estáticos y esto es aquí la clase, la definición de la clase. Luego, en el constructor instanciamos objetos a partir de esa clase, ¿verdad? Y estos objetos pues ya tienen los métodos que están implementados en la clase, ¿verdad? Tienen métodos privados, pero también tienen métodos estáticos que son compartidos por todas las clases. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? Ya, sáquenme una duda. El sábado no tenemos clase, ¿verdad? No. No, es feriado, ¿verdad? Entonces, ya, pues entonces continuaremos la siguiente semana. Entonces, jóvenes, de mi parte, pues muchas gracias por su atención, que tengan muy buenas noches y que disfruten su feriado de manera mesurada, ¿verdad? Y utilizando siempre el sentido común. Igualmente, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Si gustan, ya pueden desconectarse.
Procedo yo también a desconectarme, jóvenes. Que tengan buenas noches.